En Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Y vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 15. Es una meditación corta porque pues este es un culto devocional y hay muchas ideas muy importantes que nuevamente este hijo pródigo nos enseña, amén, y ese es el tema de ahora. Y ahora, ¿qué nos enseña el hijo pródigo? Amén, porque estamos conscientes que la palabra de Dios es fuente inagotable de sabiduría y no importa cuántas veces veamos un pasaje o una cita, siempre el Señor va a tener un alimento para nosotros, amén. Entonces dice su palabra en Lucas 15, versículo 11 al 15. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Amén. Si gusta, tome asiento y le voy a leer otra versión de este versículo. Dice esta versión: Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día, el hijo más joven le dijo a su padre: Papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó, escuche bien cómo lo dice esto, allá se dedicó a darse gusto, haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada y cuando comenzó a faltar la comida en aquel país, el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Amén. Entonces, quizás vamos a ver del versículo 11 al versículo 13 en esta noche y vamos a ver unas ideas puntuales acerca de todo lo que hizo el hijo pródigo en esos tres versículos de este pasaje. Primero, el hijo pródigo muchas veces nos identificamos con él, ¿cierto? En las veces cuando nosotros vemos las cosas de Dios y en algún momento nuestra vida espiritual comienza a decaer, entonces nosotros vemos el comportamiento de este hijo, la manera en cómo pide las cosas, la manera en cómo las malgasta, la manera en cómo regresa también, en cómo el padre lo recibe y en cuál es la reacción también de su hermano, el que quedó, y así de nuevamente la reacción del padre. Entonces, en este pasaje aprendemos muchas cosas, pero hoy quiero tocar 3 puntos, o el Señor que nos permita tocar 3 puntos. Y el primero es: ¿a quiénes representa el menor? Amén. Porque aquí dice en el versículo 12, y el menor de ellos. Amén. Entonces, cuando hablamos tal vez del menor, podemos imaginarnos a un niño, a un joven, ¿sí?, en lo físico, y entendemos que el menor no tiene experiencia, no tiene conocimiento, vivencias acerca de la sabiduría, sino más bien la naturaleza humana hace que el joven vaya desarrollándose y su naturaleza lo lleva quizás a buscar o a poner los ojos en cosas que no son buenas para él. Sin embargo, hoy en Cristo
y gracias a su misericordia, como jóvenes podemos ser guardados. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible y no es imposible para Dios obrar en un corazón que está dispuesto. Sí, pero vemos que acá el hijo menor ya no estaba dispuesto, no quería estar en la casa de su padre. Entonces, muchas veces este hijo menor puede representar a los que, siendo viejos en el evangelio, se comportan como lo dice la palabra griega en este versículo, se comportan como neos, esto es, nuevo. Amén. Muchas veces nosotros que tenemos ya un largo caminar, ¿sí?, en el Señor, nos comportamos como que fuéramos nuevos. ¿Y en qué sentido? No nuevos como cuando está aquel primer amor y es una delicia continua estar con el Señor y buscar del Señor. Amén. Usted se recuerda cuando recibió el llamado del Señor y usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Recuerda esos primeros días donde no existían problemas, donde para usted y para mí eso era lo mejor y nuestra mayor felicidad, y que nada nos detenía en la búsqueda del Señor, porque habíamos encontrado aquello que llenaba nuestro interior, aquello por lo cual nuestro interior tenía un vacío, y ahora Dios se acercó, Jesús se acercó y comenzó a llenarnos, y vivíamos esa emoción, esa alegría de buscar al Señor, esa alegría de congregarnos, esa alegría de tener una Biblia nueva, de sentir el olor a nuevo y de manchar la Biblia con plumones de todos los colores en los versículos que nos impactaban, y casi que no había versículo que no estuviera tachado y que no estuviera escrito algo. Amén. Y por muy años después uno revisa esas Biblias y uno dice, quizás no estaba entendiendo lo que me estaban predicando porque puse algo que no debía. Amén. Pero uno ve esas Biblias y uno dice, ¿y cómo puedo hacer para volver a ese momento? ¿Cómo puedo hacer para que un libro en blanco y negro pueda volver a estar de esa manera? Y no me refiero a manchar la Biblia, hermanos, sino que me refiero al deseo y a esa emoción de querer estar con ese primer amor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos de nosotros ya tenemos 2 o 3 años de estar en el camino del Señor, de escuchar palabra, algunos constantemente, y en ciertos momentos llega aquello como que ya todo esto del Señor nos comienza a parecer fastidioso. ¿Y por qué es que eso ocurre? ¿O qué es lo que nosotros hemos descuidado? ¿Por qué la mayoría de iglesias allá afuera toman el conocimiento o la experiencia humana y dicen, no, a la gente hay que hablarle solo 20 minutos porque a los 15 minutos es el único tiempo que los tenemos atentos? ¿Y cuántos que estamos acá justo a los 15 minutos o 20 minutos de estar escuchando la palabra, ya estamos con aquel deseo, quizás nuestra mente comienza a divagar? No le estoy diciendo de que usted se comience a dormir, no, porque puede estar bien despierto y con los ojos bien abiertos y usted sabe que no puede estar aquí, su mente puede estar en otro lugar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Señor para cautivar o para tener su atención? ¿Qué métodos tiene que usar el Señor para decirle, hijo, es mejor estar en mi casa? Es mejor que tu mente y tu corazón esté aquí que esté afuera, porque afuera no vas a recibir nada, porque teniendo mi mente y mi corazón y toda mi disposición fuera de este lugar y aún más allá, fuera de su presencia, entonces me puedo perder. Una cuestión, hay algo muy importante, hermano. Vemos en esta parábola del hijo pródigo
en toda esa porción, vemos que hay puntos bien específicos, y de esos puntos ninguno de los personajes se mueve: el padre y los dos hijos. Y aún ahí hay otros, los que contratan al hijo pródigo para que trabaje. Amén. Y podemos encontrar aquí varias cosas. Está hablando del hijo menor, y me quiero centrar en este momento en el punto de la herencia o de los bienes. Amén. Pero bueno, ya hablamos del primer punto, de a quienes representa el menor, y es de aquellos que siendo viejos se comportan como nuevos y de una manera incorrecta. También representa a los inconformes de las cosas de Dios, pero no inconforme en el sentido de querer buscar más, o sea, de tener algo de Dios y querer más de Dios, sino que inconformes de tener las cosas de Dios, analizarlas con la mente y decir que eso no les beneficia o no nos beneficia en nada. Amén. Porque hay inconformidad en los corazones de aquellos que desvían su mirada y de que no encuentran deleite al estar en la presencia de Dios. Imagínese, piense usted en este momento de las cosas así terrenales que a usted le gustan y que usted se deleita. Pero no esté pensando en comida. Amén. Piensa en cuál. Primer lugar, la comida. Vayámonos al segundo lugar, después de la comida. Tercer lugar, mejor, después de la comida y después de dormir. ¿Sí? A mí me encanta dormir, pero esa cuestión se terminó a los 30 años y ya tengo 5 años de no dormir. Entonces, pero por ejemplo, yo me deleito en la cocina. Me gusta cocinar, me encanta cocinar, me encanta ver el plato bien servido, saber que la comida se ha hecho con amor y todo eso. El ingrediente principal para que quede bien la comida es el amor. Amén. No es el consomé, no es el condimento, nada de eso. Entonces, y al ver el plato y ver que la familia de uno come de lo que uno ha hecho, y ese es el deleite. Y uno quisiera estar ahí en la cocina y seguir cocinando. Ahora, para nosotros es un deleite, así como para mí es un deleite cocinar, para usted y para mí será un deleite buscar la presencia de Dios. O ya llevamos 20 minutos y ya estamos aburridos. O ya llevamos 20 minutos y estamos preguntando, bueno, ¿y cuál es el punto de Carlos, pues? O del hermano Carlos. ¿A qué nos quiere llevar? ¿O a qué nos quiere llevar Dios mejor? Entonces, si nosotros nos deleitamos en buscar esto, no tendremos corazones inconformes, porque el inconforme también es aquel que ve las dificultades y como siente que no las puede resolver, entonces comienza a crear amargura en su interior. Quizás el hijo pródigo estaba cansado de las limitaciones entre comillas que tenía en la casa del padre. Porque en la casa del padre o en la casa de un buen padre van a haber límites, van a haber reglas, van a haber consecuencias por acciones equivocadas y van a haber bendiciones también por la obediencia. ¿O no? ¿O no eso debería ser el modelo de hogar o el modelo de padre que nosotros deberíamos tener? Los que somos padres. Hubiera sido ideal que ese modelo se hubiera aplicado también en nosotros. Ahora, nosotros que ya estamos grandes, hoy estamos en Cristo, estamos siendo renovados por Él y estamos siendo restaurados, tal vez de un daño, tal vez de un desorden, de una mala educación o de una mala formación que tuvimos. Porque aún en Cristo, o estando nosotros, o ser una familia aparentemente cristiana, podemos tener una mala formación, y no porque la palabra no sea efectiva, la palabra de Dios, sino porque nosotros en nuestro interior decidimos desviar lo que recibimos de Dios y ocuparlo a nuestra conveniencia.
Y cuando tomamos las cosas a nuestra conveniencia, amén, nos va mal. ¿Sí o no? Así como un Jonás que prefirió huir y le fue mal. Este siervo de Dios, yo también lo creo, murió en ese pez. Y Dios tuvo misericordia de él. Otro inconforme, probablemente, Esaú, que le estorbaba que él iba a tener la primogenitura. Le estorbaba eso. Que fue tan fácil cambiar su primogenitura por un plato de comida. Entonces a usted y a mí nos estorba esto de los caminos del Señor, ya nos es molesto, porque solo en este momentito estamos como conectados con el Señor, ¿verdad? Solo en este momentito es el momento solemne, es el momento de respeto, es el momento en donde nos comportamos muchos, amén. Es el momento donde dejamos de gritar y donde las cosas que hacemos afuera aquí, no, porque este es el ambiente ideal. Ya tenemos días de estar escuchando eso, ¿verdad? Que en el ambiente ideal no hay ningún problema, pero afuera, amén. Entonces, cuando hay inconformidad, se puede cansar por las aparentes limitaciones que hay en la casa del Padre. Ahora bien, en la casa del Padre no hay limitaciones. ¿Por qué? Porque al estar en la casa del Padre, al estar en su presencia, lo tenemos todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Queremos eso todo que nos dé el Padre, pero también queremos vivir como a nosotros nos gusta. Amén. ¿O a usted no le ha pasado cuando ha querido dejar algo, lo que sea, algún mal hábito, cuando usted ha querido dejar algún pecado? ¿Cómo le ha costado, o cómo nos ha costado, mejor dicho, confesarlo? Porque podemos estarle diciendo a Dios: Señor, ayúdame, ya no quiero hacer esto. Señor, ayúdame, ya no quiero pensar así. Señor, ayúdame, ya no quiero decir esto. Pero en el interior, en lo más profundo del corazón, no queremos soltarlo. Queremos cumplir un protocolo nada más de decirle algo a Dios, pero no queremos cumplir en hacerlo en verdad. Por eso es que estamos ahí caminando en una banda sin fin. Y qué bien que perdiéramos el peso del pecado, ¿verdad? Al estar en una banda así, sino que es más, nos volvemos y nos vamos engrosando más por el pecado, porque eso también hace corazones insensibles, y de ahí también es donde nace la inconformidad. También a quienes representa el menor, a los que anhelan independencia para no someterse a las cosas de Dios, pero sí los que quieren disfrutar de las dádivas del Rey. Amén. Usted ya ha visto en las familias que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Usted puede notar que muchos de sus hijos viven así, son así. Desde que son pequeños hasta que pasan por la adolescencia. Y muchos de nosotros también pasamos por eso. Queríamos que se nos consintieran todos nuestros caprichos. Queríamos que se nos dieran todos los permisos que pidiéramos. Queríamos que nos prestaran el carro y que nos dejaran salir. Queríamos que nos dieran permiso de ir a vagar, de ir a las casas de los amigos o de las amigas. Pero no queríamos cumplir con nuestras responsabilidades. Y cuando estamos bajo el dominio de nuestros padres, nuestras responsabilidades se resumen en obediencia, estudiar y en algunos casos más duros, ordenar el cuarto. Amén. Amén.
Y solo en eso usted se puede fijar la lucha que tuvieron nuestros padres con algunos de nosotros con el cuarto, todo desordenado. Cuando llegaba visita, nos salía más fácil poner todas las cosas encima de un cubrecama, hacer una bolsa y ponerlo en un closet. Y ese era el orden. Cuando se iba a la visita, a sacar el cubrecama lleno de cosas y volverlo a dejar ahí. ¿Y cuántos somos así? Que queremos ordenar o solucionar las cosas como ese cubrecama, donde metemos todo, una bolsa donde quepa todo, lo escondemos todo, y ya en el momento en que termina la visita, volvemos a lo mismo. Queriendo nosotros jugar con Dios y aparentemente nuestra carne quererlo hacer ver a Él como que es nuestro juguete o nuestro payaso. Nuestro juguete que podemos agarrar para jugar cuando nos dé la gana y cuando estemos aburridos tirarlo. O nuestro payaso. ¿Cuál es la función de un payaso? ¿O cuál es el objetivo del payaso? Hacerlo reír, burlarse de él. ¿Sí? Porque al final eso es diversión. Y muchas veces nuestra carne y nuestra alma quisiera tratar así a Dios. Porque vamos, nos acercamos a Dios, nos resuelve y nos vamos de regreso a donde estábamos. Nos pasa algo, nuevamente nos vamos donde el Señor tiene misericordia seguramente, resuelve nuevamente y otra vez nuestra naturaleza, como ya obtuvo lo que quiere, entonces se desvía. Y una cosa muy importante, lo vamos a ver más adelante, pero por si no, fíjese, nótese de algo en el versículo 20. Dice, y levantándose vino a su padre. Esto es después de que el hijo se ha dado cuenta, ha vuelto en sí y se ha dado cuenta que falló. Entonces dice el hijo pródigo, voy a ir donde mi padre, le voy a pedir perdón y le voy a pedir que me dé la oportunidad de ser como uno de sus trabajadores, por lo menos para que no me haga falta nada. Muchas veces esa es la actitud con la que nos acercamos, pero dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Me imagino que el hijo tuvo un gran alivio en ese momento. Amén. El 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, he pecado contra Dios y he pecado contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Seguimos leyendo todo el pasaje, y no sé si usted ha notado algo, pero en el versículo 13 dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia. Esto juntándolo todos, en la versión que yo les leí, decía vendiéndolo todo. Entonces, separemos esto en actos. El hijo pide la herencia, entonces en ese momento el padre reparte la herencia. Veamos qué es herencia. Dice acá, herencia, escuche bien lo que dice y un poco la falta de respeto que tuvo este hijo. Herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir alguien son transmisibles a sus herederos o a sus legatarios. Entonces, en esencia, lo que podemos entender es que la herencia se le iban a entregar al morir el padre, así como normalmente sucede. Amén. Pero acá no esperó que el padre tomara la iniciativa, sino que él se acercó y lo pidió. Entonces, en ese acto número 1,
el hijo se acerca, pide la herencia y el padre la reparte entonces. Me imagino que el otro hijo se queda sorprendido, ¿verdad? Porque el otro hijo que no pidió nada, sin embargo en ese momento se le da. Bien, entonces pasa todo esto del hijo pródigo, toma la herencia del padre y la vende. Le dan dinero, se va a otro país. Estando en ese país, desperdicia su dinero. Más adelante su hermano le dice al padre, ¿por qué está pasando todo esto y por qué estamos celebrando? Si tu hijo fue a gastar todo con rameras. Y hablando aquí de la fornicación espiritual que se puede tener estando fuera de la casa del padre. Porque quizás ahí podemos ver algo físico, que un hijo tomó el dinero y lo gastó en eso, lo malgastó. Pero cuando estamos hablando, cuando vemos la figura de el hijo gastando el dinero en rameras, podemos entender esa fornicación espiritual que puede haber. ¿Y en qué se resume la fornicación espiritual? Simple, en cambiar a Dios por otras cosas. Y no le pongamos niveles a esas cosas, por cualquier cosa. Entonces, ¿a cuál es el punto que lo quiere llevar? Que cuando leemos todo el pasaje, el hijo regresa, pero ahora se le dan otras cosas al hijo. El pasaje no nos dice que le dieron otra herencia. Amén. Por si no lo ha notado, veamos. Dice desde el 27 en adelante, dice, tu hermano ha venido y el padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que han consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Qué es lo que quiero que observe? Que la parte que se le heredó a él no se le devuelve. Amén. Porque la heredad que se le dio a él, la vendió. Los dueños de esa herencia eran otros. Así como Esaú vendió su primogenitura, la perdió. Es decir, todas las cosas grandes que tenía Dios para con Esaú, las cambió por comida. Y vea una cosa, esa herencia o esa primogenitura seguía existiendo, pero ya no era parte de aquellos a las cuales les pertenecía. ¿Y cuántos como pueblo de Dios entregamos nuestra herencia? Entregamos lo que Dios nos ha dado. Ahora bien, qué misericordia, porque si vemos el caso del hijo pródigo, se le recibió y hubo gozo, y se le puso un anillo y se le puso vestiduras, y hubo una gran celebración, hubo bonanza en aquel momento, pero ya no era lo mismo. Hoy eran otras cosas, así como con Esaú, perdió su primogenitura, amén, pero cuando van al encuentro con Jacob, amén, vemos que Esaú ha sido bendecido también, pero no la misma herencia, no la misma bendición, no la misma que tenía Jacob. Entonces, hermano, ¿cuál es el punto con eso? Cuidemos lo que recibimos de Dios y no lo cambiemos. Porque individualmente, ¿cuántos seremos pródigos? Ahora, como familias, ¿cuántos seremos familias pródigas? Y en cosas sencillas, hermano, como familias podemos cambiar a Dios. Y para que sea más entendible, muchas veces como familia cambiamos un momento de congregarnos por cosas que no nos van a beneficiar. Sobre todo porque ya tenemos como bien medido todo, ¿verdad? Ya sabemos qué día va a predicar el hermano pastor y qué día no, entonces el día que no lleguemos. Mejor si juega la selección.
O mejor si juega el equipo de la capital. Amén. O mejor si hay comida. Y usted no se ha fijado que aquellos que buscamos de Dios, congregarnos en este lugar, no se ha fijado que las invitaciones, que las reuniones, que el tráfico, que los problemas y un montón de cosas, martes y jueves. Es una lucha, hermano. Es una lucha. Pero si preferimos quedarnos en ese otro país, amén, y no venir a la casa del Padre, entonces tendremos serios problemas. Ahora, siguiendo con el punto de a quienes representa el menor, representa también a los que son incapaces de soportar la vigilancia del Padre. ¿Y a cuántos como hijos no nos pasaba eso también? Queríamos irnos a meter en la piscina, a la parte más honda de la piscina. Nuestros padres sabían de que no podíamos nadar, o que si nos metíamos, nos íbamos a ahogar aunque estuviéramos ahí haciendo malabares. Entonces no nos permitían, nos quedábamos en la parte menos profunda o menos honda de la piscina, y no nos gustaba que nos cuidaran nuestros padres, ¿verdad? Bueno, a los que nos cuidaban o a los que los cuidaran. Amén. Aquellos que tuvieron el privilegio de tener no padres sobreprotectores, porque eso es malo también, pero sí padres sabios que saber nivelar las cosas, ¿verdad? Entonces, la molestia de que el Padre me esté vigilando, ¿por qué será que cuando el pueblo de Dios decide hacer cosas indebidas, el Espíritu le redarguye y siente molestia por eso? Primero ahí podemos ver misericordia de Dios. Pero ¿por qué es que nosotros preferimos muchas veces desviarnos, querer otras cosas? Y cuando sentimos los ojos del Padre, y no los ojos de un Padre que juzga, como el Padre de mentira, que es un señalador, sino del Padre de misericordia que ve a sus hijos y los ve con misericordia y dice: vas a tener consecuencias si haces esto, vas a tener consecuencias si dices esto. Entonces, representa a aquellos que son incapaces de soportar la vigilancia del Padre. Representa también a aquellos que viendo afuera se desvían y desean estar lejos del Padre. ¿Y a quiénes más representa el menor? A los que no miden las consecuencias de sus actos y arrastran a otros con lo que deciden. Amén. A este hijo no le importó esa decisión que tomó. No le importó. ¿Y cuántos actuamos así porque no dimensionamos el daño que vamos a hacer con lo que vamos a decidir? No dimensionamos la catástrofe o los estragos que vamos a provocar por actuar de manera equivocada. Y muchas veces ha pasado, sobre todo aquellos que no nos medimos en nuestro hablar. Y no estoy hablando de malas expresiones, sino de las espinas que tiramos cuando respondemos. Y después que hemos hecho el daño, después que ha explotado la bomba nuclear, todo queda en paz, ¿verdad? Pero todo queda dañado por muchos, muchos años. Así como esa bomba, usted ya sabe esa historia, ¿verdad? Esa bomba nuclear o esas plantas nucleares que estallan, esas ciudades quedan destruidas, quedan inhabitables, quedan desoladas. Y muchas veces, tal cual esa bomba hace su efecto, muchas veces las cosas que nosotros hacemos causamos ese mismo efecto en otros. ¿Cuántos por nuestras malas decisiones se han perdido o han menguado en su vida espiritual? En un matrimonio, el que debería ser cabeza en Cristo. Amén. El varón en este caso, sí, el sacerdote. Amén. Cuando éste comienza
a menguar y no vela por su esposa, por sus hijos, entonces, ¿qué está haciendo? Está convirtiendo en áreas desoladas esas almas. ¿O no es fácil acomodarnos, hermano? No es fácil decidir algo simple. No es fácil decidir no congregarnos. Es fácil. ¿O no es fácil decidir irnos para otro lado en lugar de venir acá? No es fácil decidir quedarnos estudiando o quedarnos haciendo tareas. ¿No es más fácil eso que venir acá a la iglesia? Amén. Porque quedarse estudiando es bien difícil, ¿verdad? Amén. Pero ¿qué será más difícil? ¿Tratar de sacar una buena calificación? ¿O tratar de ser alguien brillante académicamente? Ahora preguntémonos, en este país que es tan pequeño, ¿cuántos brillantes hay? Habrán miles. Ahora, ¿a cuántos de esos miles conocemos nosotros? Entonces, ¿cuál es el premio de ellos? Y ahora reduzcamos más todo eso. Aquellos que han sido brillantes y que cambiaron su brillantez por los caminos del Señor. O mejor dicho, dejaron los caminos del Señor por buscar una brillantez intelectual. ¿O no es lo que pasa? El Señor no es alguien que le va a venir a presentar a usted una oferta de evangelio. El Señor no le va a decir que acá, si usted está viniendo, se van a resolver sus problemas. No, sus problemas se van a resolver en la manera en que su alma vaya cambiando. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, y hace la aclaración, así como prospera tu alma. Entonces, si su alma es prosperada, todas las cosas vienen por añadidura. Pero no buscamos, el pueblo de Dios no busca hacer prosperar su alma, porque ni siquiera sabe qué es el alma seguramente. Ni siquiera no sabe qué es el alma y en qué puede estar afectada el alma. Entonces, un alma prosperada, ¿qué es? Aquella que ha sido cultivada con la palabra de Dios y que da sus frutos, y son frutos agradables y son frutos apacibles. Gozo, paz, benignidad, paciencia. Ya solo con esos 4, ¿a dónde quedaremos nosotros como pueblo de Dios? ¿Por qué no hay gozo? ¿Por qué no hay paz? ¿Por qué no hay paciencia? ¿Por qué no hay benignidad? Porque somos inconformes seguramente algunos. Porque todo nos afecta. Somos un nudo de problemas y de complicaciones para todo. Y seguramente el hijo pródigo así estaba en algún momento, lleno de conflictos. Quiero irme para allá y no puedo. Quiero volver a ver allá y no puedo. Quiero tener datos ilimitados y no puedo, porque mi papá me quita el teléfono. Porque qué estrictos son los papás de acá, ¿verdad? Amén. Son estrictos, los papás son cuadrados. Pero ¿qué es lo que pasa cuando estás más adelante, cuando eres joven y estás más adelante, y todas esas malas decisiones o esas desobediencias que se nos advirtieron, ya sea por un padre o por una prédica, o en este caso un pastor, todas aquellas cosas que se nos advirtieron, cuando estamos viejos, es inevitable, nos recordamos y con dolor. Porque ¿qué es lo que pasa? El hijo pródigo, además de que perdió todo, además de que perdió su dignidad, porque cambió el yugo fácil del padre, era un yugo fácil, y lo cambió por un yugo pesado. Y veo una cosa en la actitud del hijo pródigo, muchos de nosotros así somos, no queremos dar nuestro brazo a torcer.
Porque si nosotros perdemos todo, al hijo, al perderlo todo, le salía más fácil en ese momento tomar la decisión que tomó más adelante y regresar donde el padre. Pero el hijo pospuso ese tiempo. Lo perdió todo. Entonces, ¿qué hizo? Buscó un trabajo. Pasó de ser un heredero a un sirviente que no era valorado. Y así, en un momento, el hijo perdió toda su vida. Amén. Entonces, ¿en qué está? Entonces, ¿en qué está que estos, así como los que actúan como el hijo pródigo, teniendo un tesoro tan preciado, lo desprecian y lo corrompen? Hablando de la herencia otra vez. ¿En qué estará? ¿Ya no le llena a usted y a mí de deleite el Señor? ¿Ya no lo hace? ¿O lo llena de deleite solo cuando le buscamos por una necesidad? Dios siempre será propicio de alguna manera. Tal vez no como nosotros lo esperamos, pero encaminará todo a bien. Pero el precio que tendremos que pagar, ¿estaremos dispuestos? ¿Lo vamos a soportar con alegría o lo vamos a soportar con tristeza? ¿De qué manera lo vamos a hacer? El precio que pagó el hijo pródigo lo hizo recapacitar en muchas cosas. Alejarse de la casa de Dios. Lejos de la casa de Dios estaba sin protección, porque nadie se iba a interesar en él, estando fuera de la casa del Padre. Entonces, lo podemos ver aún en nuestro servicio a Dios, la forma en cómo nosotros le servimos. Ya no lo hacemos de una manera alegre, ya no lo hacemos de una manera espontánea y también diligente. Usted lo puede notar en su servicio a Dios. Y no esté pensando en que su líder lo nota. No, piense en usted, en su interior. Cuando usted se le dio la oportunidad de servir y cuando a mí se nos dieron la oportunidad de servir en el ministerio, con qué alegría lo hacíamos y dejábamos todo. Amén. Lo dejábamos todo. Aquellos que quizás teníamos problemas o tenían problemas por venir, lo soportaban y no importaba. Aquellos que no importaba un dolor de cabeza, una enfermedad, acá estaba, por el amor, por el servicio. Pero ¿y después? Y es muy triste, porque después cuando uno, en el caso del hijo pródigo, cuando regresa, son pocos los que confían. Son pocos los que vuelven a confiar. Y solo la confianza del Padre en nosotros nos puede renovar. Entonces, en el versículo 13, va a ser el último versículo. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces, el hijo pródigo vendió la herencia, vendió lo que se le había dado. Usted y yo creemos que cuando el hijo pródigo tuvo ese dinero, ahí en ese momento se le ocurrió irse. Muchas veces nosotros tenemos nuestros planes ya hechos y no nos importa. ¿Sabe qué es lo que pasa? Quizás a algunos les ha pasado lo que les voy a contar.
Pero muchas veces estamos en Cristo y hacemos planes humanos y no nos detenemos. Sabemos que el camino correcto va a una dirección, pero nosotros marcamos otra. Y nos queremos aprovechar de la gracia porque estamos viviendo en el tiempo de la gracia, ¿o no? Porque si no fuera así, ¿cuántos hubiéramos sido ya consumidos al estar ministrando, al estar predicando? Verdaderamente, y quizás yo sería el primero de la lista, en que cae fuego y rayos y terremotos y me traga la tierra. Pero bendito sea Dios que estamos en el tiempo de la gracia, amén. Entonces, los designios de Dios o los propósitos nos marcan una dirección. Nosotros en Cristo estamos conscientes de esa dirección, pero decidimos tomar otro camino. Sabemos que ese camino no nos va a dar nada bueno. Sabemos, estamos conscientes que estamos haciendo las cosas mal. Sabemos, tenemos la enseñanza y hay tantos ejemplos. Decisiones en la vida, decisiones fuertes, decisiones que van a marcar nuestro camino y que no va a haber vuelta atrás. Y que sabemos que estamos evaluando mal todo. Porque primero lo estamos evaluando humanamente. No estamos entregando todas esas cosas a la voluntad de Dios. Entonces, cosas que no van a tener retroceso y que Dios las quería de una manera, pero nosotros las queremos alcanzar de otra. Piensen en lo que sea, hermano. Amén. Pero conozca algo y que nos quede este mensaje en esta noche. Cualquiera de los dos caminos que tomemos, el de Dios o el camino nuestro, los dos van a tener consecuencias. Los dos van a tener frutos. Va a depender de su decisión que el camino que tome le traiga frutos agradables y frutos de paz. O va a depender de usted si decide por un camino que le va a traer amargura. Y no piense, o no pensemos, mejor dicho, que tomando el camino equivocado, sufriendo las consecuencias de eso, vamos a poder tener nosotros una solución humana también. Porque soluciones humanas existen, pero de igual manera no van a dar resultado. Es muy fuerte, lo que le pasó al hijo pródigo es mucho más profundo, pero el tiempo se ha terminado. Amén. Pero imagínense el hijo pródigo, la conciencia. Cuando salió seguramente tenía una conciencia cauterizada, porque ya sabía a lo que iba. Sabiendo que estaba mejor donde el padre, decide irse a otro lugar, pensando quizás que iba a estar mejor. Él así lo pensó. Y muchas veces nosotros hemos pensado de la misma manera. Pero al llegar ahí se da cuenta de que no podemos estar lejos del Padre. Por lo menos a aquellos que el Señor ha tenido misericordia y nos ha tomado como hijos, no podemos. De alguna manera vamos a regresar. Quizás nos fuimos sanos, quizás nos fuimos bien, hablando de cosas materiales. Quizás teníamos todo, pero ¿cómo vamos a regresar? Ese es el punto. ¿Vamos a regresar hambrientos? ¿Vamos a regresar con vestiduras viejas? ¿Vamos a regresar tristes y dañados por un jefe, en este caso el hijo pródigo, por un jefe que no lo valoraba y que le daba un salario bajísimo, tan bajo que prefería comer comida de cerdos? Y comida de cerdos era tan, yo no sé si los que no le daban la comida no se lo daban por odio o porque estaban conscientes de que eso era inhumano.
desear comer comida de cerdos. Y cuando nos vamos de la casa del Padre, a eso vamos. Ahora, solo un último pensamiento, y es que la presencia de Dios o el anhelo de la presencia de Dios nos hará regresar. Y Él estará dispuesto. Dios ahí va a estar. Pero va a depender de nosotros también con qué corazón lo hacemos. Y que nuestra vida comience a tener cambios mucho más sinceros para con Dios. No un cambio para que mis padres me vean, no un cambio para que mi cónyuge me vea, no un cambio para que la iglesia me vea, amén, sino que un cambio que lo pueda ver Dios y que en verdad haya gozo y que haya una celebración. Porque ¿qué es lo que pasa, hermano? Un último ejemplo, en lo académico, cuando uno pasa bien el grado, hay celebración, ¿verdad? Es lo lógico. O nos llevan ahí donde el tierno, jugoso y crujiente, amén, un súper de 3 piezas, extra crujiente, con papas y todo, y hoy hay refil. Eso es lo normal, amén. Pero cuando hemos pasado el grado, porque nuestros padres han ido a hablar, porque nosotros hemos llorado, porque nos ha tocado ir a curso de verano, a nivelarnos. ¿Usted cree que pasar el grado de esa manera es motivo de ir a celebrar? Es motivo de pensar y que en el futuro mejor hacer las cosas bien. Amén. Entonces, de igual manera nosotros pensemos y de aquí a futuro comencemos a hacer las cosas bien para que las consecuencias de nuestras malas decisiones no nos alcancen. Pero también descansemos en que la misericordia de Dios va a estar siempre para nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Sí, Señor, gracias. Señor, porque tu misericordia, Padre, es inagotable, Señor. Señor, son muchas más cosas las que podemos aprender del Hijo pródigo, Padre. Señor, pero qué bendición es que tú nos muestras, Padre, que este Hijo al final decidió regresar a casa, Señor, al lugar de su seguridad, Padre. Señor, al lugar donde lo tenía todo, donde no le hacía falta nada, Señor. Señor, y aquí estamos, Padre, delante de ti, Señor, queriendo traer delante de ti nuestra humanidad, Padre. Señor, y rogándote por misericordia, porque no queremos desviarnos, Señor. Señor, no queremos estar lejos de ti, Señor. Peor, no queremos estar fuera de ti, Señor. Señor, y reconozco que ya es tiempo, Señor, que mi vida sea una vida de compromiso sincero para ti, Señor. Señor, ya no quiero jugar a estar bien, a estar mal, a estar triste, a estar gozoso. Señor, ya no quiero ser de doble ánimo. Señor, ya no quiero que las cosas fuera de ti me fascinen, Padre.
Señor, ya no quiero desviarme. Señor, ya no quiero venir y fingir, Señor, que no te necesito. Señor, tú me has dado vida, pero ahora, Señor, te pido, ya no quiero tener vendas, Señor. Y ya no quiero estar en un sepulcro, Padre, con otros muertos seguramente, Señor. Señor, hoy quiero estar sentado a la mesa y compartir contigo, Señor. Señor, llévame ahí, Señor, a esa convicción, a eso quiero estar, Señor. Quiero tener convicción, Padre. Señor, ya no quiero pensar a mi conveniencia. Señor, quiero pensar lo justo. Y lo justo es basado en tu palabra, Señor, que es una palabra hermosa, Padre, que es una palabra que hace prosperar mi alma, y es una palabra que nunca, nunca, Señor, me ha fallado. Gracias, Señor. Acércame a ti. No me dejes ir. Lo rindo todo una vez más, a cambio de tu amistad. Yo te anhelo, Dios, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Te anhelo, Dios, Señor, te necesito. Te anhelo, Dios, dime qué cerca estás. Te anhelo, Dios, Señor, te necesito. Te anhelo, Dios, dime qué cerca estás. Dime qué cerca estás. Dime qué cerca estás. Sí, Señor, gracias por tu misericordia, Padre, y gracias por tu palabra, Señor, que es fuente de vida para nosotros, Señor. Gracias, Señor. Llévanos con bendición y paz en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Recuérdense, las hermanas, el recordatorio.